Con la ayuda de Dios vamos a meditar esta noche en el tema titulado Las 70 semanas de Daniel. ¿Lo puede decir conmigo? Las 70 semanas de Daniel. ¿Lo puede decir conmigo, iglesia? Las 70 semanas de Daniel. Amén. La semana pasada empezamos a estudiar el capítulo número 9 y vimos que Daniel vio en las profecías de Jeremías que el exilio en Babilonia iba a durar 70 años. Y ese tiempo de 70 años se estaba cumpliendo. Dios le permitió a Daniel vivir los 70 años del exilio en Babilonia. Él, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, era un jovencito, alrededor de los 20 años, quizá un poco menos. Y hoy pues ya era un hombre de más de 80 años. Y la oración de Daniel dio fruto. Dios envía al ángel Gabriel para responder la oración de Daniel. Este mismo ángel Gabriel fue el que lo visitó en el capítulo 7 para mostrarle la visión del carnero y el macho cabrío. También, hermanos, Gabriel es el ángel que usted puede encontrar en Lucas capítulo 1, que le anuncia a María que ella va a ser concebida por el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, vamos a ver en la vida de Daniel que la revelación sobrenatural va a ser provocada por una búsqueda intensa y sincera de la presencia de Dios. Amén. Yo no sé si usted me está escuchando en esta noche. La revelación sobrenatural de las cosas espirituales va a ser provocada, va a ser fruto de una búsqueda intensa y sincera de oración y ayuno en la presencia de Dios. A mí me llama la atención que hay gente que casi no ora y anda hablando que Dios le dio visiones y revelaciones. No sé de dónde vengan esas visiones y revelaciones. Porque cuando vemos en Daniel, Daniel se sometió a ayuno y oración intenso. Más adelante vamos a ver, por favor no vayan a estar platicando ahorita. Más adelante vamos a ver que Daniel se sometió a 21 días de ayuno. Y una intensidad en la oración, en la búsqueda de Dios, así pues obviamente provoca lo sobrenatural, la revelación sobrenatural. Entonces Daniel experimentó estas manifestaciones porque era un hombre de oración y de ayuno. El ayuno, hermanos, tiene que ir acompañado de oración. Si el ayuno no va acompañado de oración, pues solamente se está aguantando hambre. Tiene que ir acompañado de oración. Por eso, cuando nosotros nos sometemos al ayuno, debe ser un tiempo apartado para Dios, no compartido con otras cosas, sino que tiene que ser un tiempo apartado para Dios. Pero antes de entrar en lo que es las 70 semanas de Daniel, vamos a ver algunos detalles que son importantes en la respuesta de Dios para Daniel. Entonces, en el versículo 22 que leímos, dice la Biblia: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido ¿para qué? Para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué le está dando Dios a Daniel? Sabiduría y entendimiento. Muy bien. Ahora, cuando usted lee, porque ya lo vimos, ya lo estudiamos, cuando usted lee Daniel capítulo 1, en Daniel capítulo 1 y específicamente en el versículo 17, dice la Biblia que Daniel y sus amigos eran los más inteligentes de todos los jóvenes que fueron escogidos. Dice la Biblia que se hallaron 10 veces más inteligentes que todos los demás jóvenes. O sea, Daniel ya era un hombre que tenía inteligencia, o como decimos en Guatemala, que era bien pilas, ¿verdad?
Pero ahora Dios le está diciendo que va a aumentar su sabiduría y su entendimiento, pero en este caso es sabiduría y entendimiento espiritual, que es muy diferente a la inteligencia terrenal. Yo quiero que usted vaya conmigo en esto, hermanos, porque una es la inteligencia y la sabiduría terrenal, pero otra muy aparte, la inteligencia y la sabiduría espiritual. Es por eso que estoy yo aclarando esto, que en el capítulo número 1 Daniel ya era una persona inteligente y sabia, pero en el aspecto terrenal, porque ahí en el capítulo 17 de Daniel 1 dice que Daniel tenía conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, es decir, en el conocimiento terrenal, en las ciencias terrenales. Daniel poseía ya esa inteligencia, pero ahora el ángel está diciendo que Dios le va a dar sabiduría y entendimiento, pero esta sabiduría y entendimiento es el espiritual. Ahora, Santiago nos habla un poquito de la diferencia entre la inteligencia terrenal y la inteligencia espiritual. Y vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Y vamos a ver cómo Santiago nos hace la diferencia en lo que es inteligencia terrenal y lo que es inteligencia espiritual. Santiago 3:13 dice la Biblia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15: porque esta es sabiduría pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 16: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y mire lo que dice el 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces Santiago está hablando de la inteligencia terrenal, la sabiduría terrenal. Es una inteligencia, una sabiduría donde hay celos, donde hay contienda, donde hay amargura, donde hay celos. Pero la sabiduría que es de lo alto dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, a veces cometemos el error, hermanos, de creer que para poder entender o conocer las cosas de Dios necesitamos inteligencia y sabiduría terrenal. Si así fuera, que con la inteligencia y sabiduría terrenal se llega a conocer a Dios, entonces no existieran los ateos, ¿verdad? Porque los ateos, los que niegan la existencia de Dios, son personas que se han metido a estudiar. Y son personas muy inteligentes y con mucho conocimiento. Pero no, hermano, no se equivoque. Entonces a veces hermano le dice: hermano, mire, podría servir en esta área. Ay, hermano, es que fíjese que yo no estudié mucho, dice. Pero no, hermano, no se necesita la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal nos puede ayudar. A Daniel lo ayudó. Pero para conocer a Dios necesitamos la inteligencia y la sabiduría celestial. Quien confía en la inteligencia terrenal únicamente está despreciando a Dios, porque Romanos 1, 21, 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Una persona que se cree muy inteligente, que se cree muy, o tal vez lo es, ¿verdad?
que es muy inteligente, muy sabia, es muy orgulloso y por su conocimiento, por su inteligencia desprecia a Dios, desprecia las cosas de Dios. Entonces para Dios no es inteligente, para Dios es un tonto, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios, dice la Biblia que Él prende a los sabios. Dios avergüenza a los sabios, porque la sabiduría y la inteligencia celestial es muy diferente a la terrenal. Entonces, hermanos, el conocimiento terrenal que nosotros tenemos, la inteligencia terrenal que nosotros tenemos, debemos someterla. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Debemos someterla a la sabiduría de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento terrenal, debemos someterlo a la sabiduría de Dios, para que nosotros podamos crecer en fe, podamos crecer en el Espíritu. Daniel tenía sabiduría terrenal, pero ahora Dios le está aumentando su sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que pueda comprender la profecía bíblica. Y esa es la sabiduría que usted y yo necesitamos esta noche, para comprender la palabra de Dios. La sabiduría y la inteligencia terrenal no nos va a ayudar en mucho para comprender la palabra de Dios. Necesitamos la sabiduría y la inteligencia espiritual. Se lo voy a poner así con 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Mire lo que dice: porque el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente, ¿verdad? Entonces, puede haber una persona con títulos universitarios y con mucha sabiduría y con mucho conocimiento terrenal, pero no puede entender con esa inteligencia la palabra de Dios. Y entonces esa persona va a estudiar la palabra de Dios y para él va a ser locura, ¿verdad? ¿Cómo que vas a decir esa persona inteligente, cómo es que Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre? Para él va a ser locura eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hay que discernirlo. ¿Hay que discernirlo cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Yo no sé si usted me está entendiendo esta noche. Entonces Dios le está dando a Daniel sabiduría espiritual. ¿Cuántos en esta noche dicen conmigo, Señor, dame sabiduría espiritual? Para comprender, ¿verdad? Para comprender las cosas espirituales. Si nosotros no tenemos sabiduría e inteligencia espiritual, no vamos a aprender las cosas de Dios, hermano. No las vamos a entender. Vamos a ver más interesante el Facebook, el YouTube, que las cosas de Dios, ¿verdad? Que la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia está limitada a lo terrenal. Necesitamos trascender a lo espiritual. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, Señor? Amén. Pero vamos rápidamente, hermanos, porque tenemos mucho que ver en esta noche, en el capítulo 9 de Daniel. Ya vimos una parte la semana pasada, ahorita vamos a ver la otra parte. Versículo 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, ¿qué dice? Muy amado. ¿Cómo era Daniel? Muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Lo primero que vemos aquí es que Dios escucha la oración. Amén. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio de tus ruegos, al principio de tus ruegos, entienda bien eso. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Dios escucha nuestras oraciones y Él va a responder. Del momento en que Él escucha,
Al momento que Él responde puede pasar un tiempo. Amén. ¿Entiende eso, verdad? Del momento que Él escucha, porque Él escucha en el momento que usted dobla sus rodillas y empieza a orar. Él escucha. Eso. Pero puede pasar un tiempo para que venga la respuesta. Ahora, tenemos que creer eso, porque ahí sí se activa nuestra fe. Cuando nosotros creemos eso, entonces se activa la fe. Saber que nuestra oración es escuchada. Si nosotros tenemos duda de que nuestra oración va a ser escuchada, entonces tenemos problemas de fe. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que al principio, en el momento que Daniel se dispuso a orar, en ese momento Dios escuchó la oración. Mire cómo lo dice Juan 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire lo que dice ahí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Desde el momento en que nosotros oramos, Dios escucha nuestras oraciones. Y por eso tenemos que activar la fe. Y es ahí donde llegamos a entender Hebreos 11:1. Es pues la fe, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Es ahí donde se activa la fe, hermano. Por eso Santiago dice que si no creemos, o cuando somos de doble ánimo, ¿verdad? Que sí creemos, pero todavía tengo mis dudas. Entonces una persona de doble ánimo dice que es como la ola del mar, inestable, ¿verdad? ¿Usted ha visto cómo es la ola del mar? Tal vez sí contesta, tal vez no contesta, tal vez sí contesta, tal vez. Entonces, ¿qué dice Santiago? No crea que quien tal haga va a recibir algo de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita fe. Y activar nuestra fe es creer que en el momento en que nosotros oramos, Dios escucha nuestra oración. Yo no sé si usted puede darle un gloria a Dios al Señor en esta noche. Amén. Ahora, la segunda cosa que vemos ahí en el versículo 23 es que Dios dice que Daniel es muy amado. Es muy amado. Y esa palabra también es para nosotros hoy en esta noche. Somos amados por Dios. Hermano, ¿alguien me puede decir qué dice Juan 3:16? Ahí son bastantes los que lo saben. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando dice la palabra de tal manera, dice: miren qué grande es el amor de Dios. Miren qué inmenso es el amor de Dios, que entregó a su Hijo a morir por nosotros. Somos amados por Dios. Ahora, cuando Dios dice: Daniel, tú eres muy amado, Dios no está amando a Daniel por lo que Daniel es, sino que Dios ama a Daniel por lo que Dios es. Y eso lo tenemos que tener bien claro, hermano, para que no se nos suban los humos. Dios me ama a mí porque yo soy chulo, yo soy bonito, yo soy muy espiritual. No, Dios no me ama a mí por lo que yo soy. Dios no me ama a mí porque yo soy un pastor y predico. No, Dios me ama a mí porque Él es Dios. Eso entendámoslo. Dios nos ama por lo que Él es. Por eso Daniel, cuando ora, ¿se recuerdan cuando vimos la semana pasada el capítulo 9? Daniel dice:
ayúdanos por amor a ti, dice. Ni siquiera está diciendo por amor a nosotros, no, por amor a ti mismo, dice. Y entonces, hermanos, ahora vamos a entrar a la revelación, a las 70 semanas de Daniel. Miren, hermanos, en las 70 semanas de Daniel es un tema, no los quiero asustar porque lo vamos a ver bien sencillo, vamos a hacerlo bien sencillito para que todos los entendamos, pero es un tema bastante complicado, porque tiene que ver mucho historia, tiene que ver mucho fechas, pero no vamos a ver todo eso, solo vamos a tratar de ver la esencia de las 70 semanas de Daniel y entender qué son las 70 semanas de Daniel. Porque cuando nosotros damos esos estudios a pastores, pues ellos se rascan la cabeza, pero es porque con ellos pues ya lo vemos mucho más elevado, ¿verdad? Y ellos tienen que tener mucho más conocimiento en historia, en ciertos aspectos bíblicos, pero aquí lo vamos a ver bien suavecito para que podamos entender, bien resumido. Muy bien, versículo 24, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy bien. Entonces aquí el ángel está diciendo a Daniel, mira Daniel, porque ¿se recuerdan ustedes por qué está orando Daniel? ¿Se recuerdan por qué está orando? ¿Por quién? ¿Por quién está orando Daniel? Por su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se están terminando los 70 años del exilio. Ya se está cumpliendo la profecía que van a retornar nuevamente a Jerusalén. Aquí estamos aproximadamente en el año 67 del cumplimiento de la profecía. Faltan 3 años para que se cumplan los 70 años y por eso Daniel se pone a orar. Y entonces Dios envía al ángel Gabriel y el ángel Gabriel viene a confirmar: sí, Daniel, no te preocupes, la profecía de Jeremías se va a cumplir. Ya se acerca el tiempo en que tu pueblo va a retornar a Jerusalén. Ya se acerca el tiempo. Entonces Dios le está respondiendo a Daniel su oración. Pero miren, ¿saben qué es lo glorioso? Que entonces Dios le está diciendo a Daniel: pero mira, Daniel, te vamos a revelar lo que va a pasar en el futuro cuando se cumplan esos 70 años. Eso es lo que son las 70 semanas. Se lo vuelvo a repetir, Daniel está orando porque se están cumpliendo los 70 años del cautiverio en Babilonia. Y Daniel está orando para que se cumpla la profecía de Jeremías. Señor, que se cumpla, por favor, que retorne mi pueblo a Jerusalén. Y el ángel le dice: sí, Daniel, van a retornar, se va a cumplir la profecía. Pero ahorita te voy a dar la revelación de lo que va a suceder cuando regresen a Jerusalén. ¿Va conmigo? Pero algo que usted y yo tenemos que tener bien claro, que esta profecía es para los israelitas, no para nosotros, a menos que usted sea israelita, ¿va? Esta profecía es para los israelitas, para los judíos, no para nosotros. Muy bien. Para empezar, hermanos, cuando el ángel dice 70 semanas, escúchame bien lo que voy a decir, se está refiriendo a semanas de años. ¿A semanas de qué? Entonces, una semana de años, ¿cuántos años tiene? Dígamelo sin pena. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Entonces, ¿cuántos años tiene una semana de años? ¿Cuántos?
Dígame, hermano, que tengo problemas en el oído. ¿Cuántos años tiene? 7, ¿verdad? Diga conmigo, 7. 7. Entonces, son 70 semanas de años. Amén. 70 semanas de años, estamos hablando de 490 años, ¿verdad? El 7 por 7 es 49, solo le agrega un 0, ¿verdad? 490 años. Ahora miren, aquí viene lo glorioso. 490 años. En el trato de Dios con su pueblo, se han llevado a cabo, escúcheme bien, periodos de 70 semanas de años. Por ejemplo, desde Abraham hasta Moisés, 490 años. De Moisés a Salomón y la construcción del templo, 490 años, 70 semanas. De la construcción del templo de Salomón hasta la caída de Jerusalén por Babilonia y llevados cautivos, 490 años, 70 semanas. Eso es lo glorioso. Y ahorita vienen los últimos 490 años. Pero hay algo, hermanos. En cada periodo de 490 años han habido pausas. Y más adelante le voy a explicar qué significa que hayan pausas. Han habido pausas. No podemos entrar ahorita en un estudio de cada uno de esos periodos, porque si no, salimos hasta la 1 de la mañana de aquí. Pero lo que quiero que entendamos, hermanos, primero es que las 70 semanas se refieren a semanas de años. 70 semanas igual a 490 años. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios era muy común utilizar el número 7. Era muy común. Lo utilizaban no solamente para medir días, sino para medir años. De hecho, hermanos, el año del jubileo eran 7 semanas de años. 7 por 7, 49. Se iniciaba el nuevo año del jubileo en el año 1, que era el año 50. El año de reposo, 6 años, dice la Biblia, sembrarás tu tierra y en el 7º año lo vas a hacer descansar. Es por eso que vimos la semana pasada que por eso fueron 70 años de cautiverio, porque le debían 70 años a Dios, años de reposo. Ahora que salen del exilio de Babilonia, Dios le revela a Daniel que habrá otro periodo de 490 años que será la consumación del propósito de Dios para el pueblo judío. Amén. Miren, hermanos, estos 490 años que Dios le revela a Daniel, estas 70 semanas, es el último periodo del trato de Dios con Israel. Y ahorita la vamos a ir viendo. Versículo 25 y 26 vamos a leer. Daniel 9, 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. ¿Cuántas semanas? 7 semanas. Y luego dice, y 62 semanas. Ojo que está dividiendo ahí, primero 7 y después 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Si sumamos 62 más 7, nos va 69, ¿verdad? ¿Y cuántas semanas son? 70. 62 más 7 son 69. Nos queda una pendiente, ¿va? Entonces dice, volvemos a leer, pues sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Amén. Mas no por sí.
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el final, hasta el fin de la guerra durará la devastación. Entonces miren, hermanos, vaya conmigo por favor, no se me vaya a distraer. Son 70 semanas. ¿Cuántas semanas son? 70 semanas de años, muy bien. Entonces la Biblia está separándola en 3 periodos. ¿Cuántos periodos? 3 periodos. Un periodo de 7 semanas de años, que son 49 años. Un segundo periodo de 62 semanas y un tercer periodo de 1 semana. Amén. ¿Cuántos son? 3, ¿verdad? Un periodo de 7, uno de 62 y el de 1 semana. Entonces, no vamos a entrar en muchos detalles porque los años en esa época se medían diferente a ahora. Los meses eran de 30 días y los años eran de 360 días. Entonces, para ir entendiéndolo conforme a nuestro calendario, tenemos que estar haciendo cálculos y todo. Entonces, no nos vamos a meter en esos líos. Lo único que vamos a ver un poquito superficialmente esto. Entonces, yo por ahí traje mi dibujito que le voy a pedir a Luisito que me lo ponga. Vamos a tratar de entender mi dibujito, hermano. Muy bien. Cuando usted lee el libro de Esdras capítulo 1, en Esdras capítulo 1 dice que el emperador Ciro de Persia emite un decreto donde ordena que todos los judíos retornen a Jerusalén. Esdras capítulo 1. Eso está en la Biblia. Desde ese momento en que el emperador Ciro de Persia da la orden que salgan los judíos para restaurar Jerusalén, inician las 70 semanas de Daniel. Muy bien, entonces el primer periodo dice que son de 7 semanas o 49 años, el primer periodo. Y ese primer periodo de 49 años es el periodo que se llevaron los judíos para restaurar Jerusalén. Eso lo leemos nosotros en Esdras y en Nehemías. Amén. También en Ezequiel. Ese primer periodo, 49 años, 7 semanas, 49 años. Por eso leímos ahí en el versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas. Luego que se terminan las 7 semanas de la reconstrucción de Jerusalén, inicia el segundo periodo de 62 semanas o 434 años. En esos 434 años pasaron muchas cosas, hermano. Primero, el imperio era Persia, los medos persas. En ese periodo de 434 años cae el imperio persa y se levanta el imperio griego. Y en ese mismo periodo cae el imperio griego y se levanta el imperio romano, que son las bestias que vimos anteriormente. En ese periodo, en todo ese periodo están los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo en la Biblia. Terminamos de leer el Antiguo Testamento en Malaquías y cuando empezamos a leer Mateo hay una distancia de 400 años. Está en ese periodo de 434 años. Entonces, al final del periodo de los 434 años está el Señor Jesucristo. Entonces leímos ahí, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí, pero resucita con poder y gloria. Amén. Sin embargo, aquí dice también: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esto, hermanos, es el imperio romano. En el año 70, escúchame bien lo que le voy a decir, en el año 70 después de Cristo,
los judíos se rebelaron contra el imperio romano y un comandante del ejército romano llamado Tito juntó sus tropas y aplastó la rebelión de los judíos en Jerusalén y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Lo quemó. Y ahí se cumple esta profecía. Eso está en la historia, usted lo puede buscar en los libros de historia. En el año 70 después de Cristo, el comandante Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y eso lo profetizó Daniel. Y el pueblo de un príncipe que acaba de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Entonces, mira, iglesia, de la semana 7, la 62, ya pasaron 69 semanas, ya pasaron 483 años del trato de Dios con Israel. Pero ahí viene una pausa. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tuvieron grabadora? Había un botón de pausa, ¿eh? Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y las ciudades destruidas, Dios le pone una pausa al trato de Dios con Israel. Lo dejamos pendiente. ¿Por qué? Porque viene el periodo de la iglesia. Usted y yo, este periodo que estamos viviendo es un periodo indefinido de pausa del trato de Dios con Israel. Muere Cristo. Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo en el aposento alto, inicia la iglesia. Y entonces Dios dice: vamos a detener el trato de Dios, el trato con Israel, y nos vamos a enfocar en la iglesia, el periodo de la gracia. Y ese es el periodo en el que estamos ahorita, una pausa. El trato de Dios con Israel se detuvo aquí, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso, hermano, cuando usted mira fotos de Jerusalén ahora, hoy en día, donde estaba el templo ya no existe porque los romanos lo destruyeron. Ahora lo que existe es una mezquita de musulmanes. Los musulmanes después tomaron la ciudad de Jerusalén y ahí en los escombros del templo levantaron una mezquita de musulmanes. Pero eso lo van a destruir y se va a restaurar el templo nuevamente. Ahora, se inicia la iglesia. Por eso dice ahí, inicio de la iglesia. Pero entonces nosotros vamos a encontrar en Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Tenía aquí mi chivo, sí, aquí está. Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es? El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ese es el arrebatamiento. Poneme otra vez el dibujo, hijo, por. Entonces, aquí está el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando la iglesia, cuando usted y yo seamos arrebatados, cuando dicen gloria a Dios, hermano. Amén. Bueno, dale un aplauso al Señor, ¿no? Cuando usted y yo seamos arrebatados, hermano, entonces Dios le quita la pausa a su trato con Israel. Y se termina con la última semana, 7 años. Y es la gran tribulación. Por eso la gran tribulación es el trato de Dios con Israel. Los que se quedaron en la gran tribulación, que fueron cristianos, pues ya no son de la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada. La iglesia fue arrebatada. Pretendieron estar en la iglesia, pero no fueron de la iglesia.
Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, ¿verdad? Como aquí puede venir quien quiera, ¿verdad, hermano? No lo sacamos a nadie. Mejor para nosotros si viene. Pero eso no, que venga no significa que sea la iglesia. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, hermano, se termina la última semana de las 70 semanas de Daniel, la gran tribulación. Y eso ya lo vimos, la gran tribulación en el libro de Daniel. ¿Y qué pasa entonces cuando se termina la gran tribulación? Apocalipsis capítulo número 20, el milenio, los 1000 años de reinado de Cristo. Amén. Los 1000 años de reinado de Cristo. Porque mire, iglesia, desde el momento que Jerusalén cayó en manos de los babilonios, ya no volvió a haber rey descendiente de David en Jerusalén. Ya no. Cayó Jerusalén en manos de Babilonia, 70 años de cautiverio en Babilonia. Se cumplen los 70 años de cautiverio de Babilonia y Dios le revela a Daniel 70 semanas para su pueblo. En todo ese periodo, hermano, no se volvió a sentar rey descendiente de David en el trono de Jerusalén. Usted va a encontrar en la Biblia, en los evangelios, en Mateo, que Herodes era el rey, dice. Pero ese Herodes era un farsante, hermano. Es más, Herodes ni siquiera israelita era. Entonces no se volvió a sentar descendiente de David en el reino de Jerusalén hasta que Cristo venga a establecer su reino después de la gran tribulación. Y usted va a leer en Salmo capítulo 2 que Él regirá con vara de hierro. Amén. Entonces, hermanos, estas son las 70 semanas de Daniel. ¿Y qué nos enseña esto? Porque como les dije, ese es el trato de Dios con Israel, no es con nosotros. ¿Qué nos revela esto, hermano? Las 70 semanas de Daniel nos revela que Dios no se ha olvidado ni ha despreciado a su pueblo de Israel. Dios no se ha olvidado de Israel. En el Salmo 94:14 dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Romanos capítulo 11 lo vuelve a confirmar. No se ha olvidado Dios de su pueblo. Y yo quiero aclararles algo, hermanos. Por favor, presten atención, porque como hay mucha enseñanza por allá, por eso tenga mucho cuidado con lo que usted oye en las redes, hermano, con lo que usted lee. Mejor lea la Biblia. Porque muchos dicen que la iglesia es Israel. No, hermano, nosotros la iglesia no somos Israel. No somos Israel. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros no tenemos que cumplir con la ley de Moisés. No es pecado que se coma un chicharrón. Amén. No. Los hombres no se tienen que circuncidar. No tenemos que guardar el sábado. No somos Israel, somos la iglesia. Ahora, Dios tiene un trato con Israel, porque miren, hermanos, cuando Dios introduce a su pueblo a la tierra prometida, lo primero que le dice Dios a su pueblo, Levítico capítulo 25, la tierra es mía, dijo Dios. Ese territorio que ahorita está en conflicto, que los árabes quieren sacar a los judíos, eso es tierra de Dios. ¿Y quién le va a quitar a Dios lo que es de él? ¿Quién? Ahora, lo que usted tiene que tener claro, hermano, que no todo israelita es pueblo de Dios. Y eso lo dijo Pablo en Romanos. No todos los descendientes de Abraham son israelitas.
Hay un remanente, hermanos. ¿Y qué es un remanente? Un grupo escogido. Se lo voy a leer en Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, dice. Por eso, mire, hermano, la iglesia no debe meterse con nada con Israel. Tristemente hay muchas iglesias que están locos por Israel, hermano. Están locos, pues la iglesia no tiene que meterse con nada. ¿Por qué, hermano? Porque ese territorio, los israelitas que viven ahí, hay israelitas que son ateos, hay israelitas que son musulmanes, hay israelitas que son de la religión judía. Todos esos no creen en Cristo. Hay un grupito de cristianos, sí. En Israel, la tierra que existe ahorita es la capital del homosexualismo allá en el Medio Oriente. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Sí, hay un pueblo escogido en Israel, pero es un remanente, hermano. Ahí lo dice Romanos 9:27. Es un remanente, es un trato de Dios con ellos. Hermano, pero mire, el Salmo 122 dice: oremos por Israel, dice. Sí, hermano, pero recuérdese que ese mandato se lo están dando a los judíos, no a nosotros. Ahora, ¿no podemos orar por Israel? Sí, oremos por Israel. ¿Usted quiere orar por Israel? Ore por Israel, pero también ore por todo el mundo. Ore por los musulmanes, ore por los budistas, por los hindúes, por todo el mundo. Ahora, el propósito de Dios para su pueblo Israel se va a cumplir y nadie lo va a poder impedir. Nadie lo va a poder impedir. Nadie va a poder hacer nada. Ahí se están volviendo locos ahorita, que Israel que lo quieren sacar, que quieren hacer esto, que no pueden hacer nada. Es el trato de Dios con su pueblo. Vamos a orar nosotros por Israel, oremos por Israel. Pero nosotros no somos Israel, somos la iglesia. La iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál es el mandato de Cristo para la iglesia? ¿Cuál es el mandato de Cristo para la iglesia? ¿Se acuerda usted lo que dice Marcos 16:15? Póngamelo ahí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A dónde tenemos que ir? A todo el mundo. Ese es el mandato de Dios para la iglesia. Entonces, hermano, las 70 semanas de Daniel son 70 semanas de años, 490 años, que son el trato de Dios con Israel. Ahorita ese trato de Dios con Israel está en pausa. ¿Por qué? Porque está la iglesia. Una vez la iglesia sea arrebatada, se reactiva el trato de Dios con Israel la última semana en la gran tribulación. Amén. Entonces, esta es la enseñanza para hoy, hermanos. Espero que usted la atesore en su corazón, haya aprendido algo, y vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor, porque hoy sí nos tardamos un poquito más.